El día de hoy vamos a platicar sobre la modalidad 40 del IMSS y con una chamarra al más puro estilo del IMSS y malos tratos les voy a explicar por una vez qué carajos, qué diablos, qué fregados es esto de la modalidad 40. Así que si se me sienten ofendidos, pues se me aguantan porque así es el IMSS, ¿eh? Así que comenzamos. No es cierto, es pura broma. La verdad es que las veces que yo he ido al IMSS he tenido una buena suerte. Me ha tocado gente bastante amable, bastante decente. Y he ido en varias ocasiones. Desde que cuando mi esposa se embarazó para que le dieran la incapacidad. Cuando era pequeño mi mamá me llevaba. Incluso para darme de alta como trabajador, pues tuve que ir al IMSS de manera directa. Y al menos en mi experiencia, todo bastante bien. Así que pues bueno, quien se sintió ofendido por lo de la introducción, una disculpa. Ahora sí vamos con la modalidad 40. ¿Qué es esto? Básicamente, la modalidad 40 es una forma mediante la cual aquellas personas que cotizan bajo el régimen de la ley de 1973 del IMSS, que por supuesto tienen derecho a una pensión, esta modalidad les da la opción de poder elevar su cantidad de pensión. O bien para personas que empezaron a cotizar, por ejemplo, en los 60s o 70s, incluso los 80s y antes de 1997 y dejaron de trabajar por un tiempo, pueden aspirar a una pensión gracias a esta ley del IMSS, que como sabemos bien, un principio constitucional es que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva. Esto quiere decir que la ley de 1997 solo aplica para aquellos que nacimos posterior al año de 1980. Es decir, una persona que nació en el 85, en el 90, como es mi caso, o en el 95 más adelante, no va a tener acceso a una pensión, pero sí puede contratar un plan personal de retiro y juntarlo con su Afore y de esta manera pues depender de sus propios ahorros para cuando tengas una edad de cesantía o bien de vejez, que es 60 y 65 años respectivamente. Ahora, ¿a quién va dirigido la modalidad 40? Ahí te va. Primero, personas bajo la ley de 1973, que es lo que ya explicamos, que quieran mejorar su pensión. Segundo, quienes dejaron de cotizar al IMSS pero desean seguir acumulando semanas o incrementando su salario base de cotización para tener una mejor pensión en el futuro. Y tercero, personas sin empleo formal pero que sí cotizaron en el IMSS en algún momento, que buscan maximizar su pensión. Requisitos para inscribirse a esta modalidad, te los voy a leer. Número 1, tener al menos 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años, que esto es básicamente un año. 2, no estar registrado como colaborador activo o como empleado activo. 3, inscribirse dentro de los 5 años posteriores a la baja del IMSS, esto es importante. Y 4, por supuesto, contar con tu número de seguridad social, vigente y actualizado. Ahora, beneficios clave. El principal beneficio de esta modalidad 40 es elevar el monto de tu pensión al nivel que tú lo desees, porque tú de alguna manera puedes subir el salario base de tu cotización y te voy a dar unos ejemplos. Esto obviamente puede ser un poco complicado para personas que no tienen un buen ingreso y de repente quieren cotizar con lo máximo que son 25 UMAS, poco más de 70,000 pesos. Sin embargo, aquí lo más conveniente es que elijas una cantidad que no afecte tus finanzas del todo, porque muchas personas pueden recurrir incluso a endeudarse para poder obtener esta pensión y al final pues les puede salir el tiro por la culata, que no queremos que sea el caso. 2, acumulación de semanas, y esto es bastante bueno sobre todo para personas que no logran las 500 semanas, que son aproximadamente poco menos de 10 años, para conseguir esa pensión. Aquellas personas que por ejemplo trabajaron, no sé, en el año del 1982 y solamente trabajaron 2 años, lo cual quiere decir que tienen aproximadamente 100 semanas, a través de la modalidad 40 pueden llegar a cumplir esas 500 semanas por lo menos y contar con alguna pensión. Lo que sí tenemos que saber claro y te voy a explicar más adelante, el hecho de que por ejemplo solo tengas 500 semanas cotizadas no te va a dar una pensión del 100% del salario que tenías, sino de un 35%. Para que tú tengas un salario del 100% vas a necesitar aproximadamente lo equivalente a 24 años de trabajo, lo cual puede ser bastante complicado para personas que estuvieron mucho tiempo en la informalidad. Ahora, ¿cómo se calcula el costo de la modalidad 40? Es bastante sencillo, es una formulita que únicamente multiplica tu salario base de cotización por 10.075 y este factor te va a dar, por ejemplo, como podemos ver en esta presentación, si tú eliges un salario base de 10,000 pesos, multiplicas por el factor y te va a dar 1,007 pesos al mes que tú tienes que estar pagando para estar activo dentro de esta modalidad. Recordemos que esta modalidad solo tiene un espacio de 5 años. No es como que puedo pagar esta modalidad durante 8
8, 10 o 12 años para poder ganar todavía más. Eso lamentablemente no se puede. Y lo que sí puedes, como ya te lo mencioné, es modificar tu salario base. También te pongo este ejemplo. Suponiendo que te quieres ir al máximo, simplemente tienes que calcular el salario base de cotización máximo, que es 25 UMAS a como esté, por 10.075%. Ahora, ya que viste cómo se calcula, debes de saber esto, que obviamente mientras más semanas tengas cotizadas, mayor va a ser tu pensión. Y aquí te pongo un ejemplo. Suponiendo que tienes 500 semanas cotizadas, recibirías de pensión aproximadamente 35% de tu salario promedio. Con 1,250 semanas cotizadas, que son los 24 años que más o menos te digo, puedes alcanzar hasta el 100% de tu promedio salarial. Ahora bien, duración de la modalidad 40. Esto ya te lo comenté muy brevemente. Puedes permanecer inscrito hasta por 5 años consecutivos o hasta que cumplas la edad de pensión, que es 60 años para cesantía y 65 para pensión por vejez. Esto también es bastante interesante porque el IMSS se pensiona de manera escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú llegas a los 60 años ya con los requisitos previos de cotización, puedes optar pensionarte por cesantía. Y esto es escalonado. Por ejemplo, a los 60 te pensionarías con el 75% del salario base cotizado, a los 61 con el 80, a los 62 con el 85, a los 63 con el 90, a los 64 con el 95 y a los 65 años con el 100%. Y esto depende 100% de cada quien. Obviamente también hay varias cosas y factores que juegan de por medio, porque muchas personas sí prefieren esperarse hasta los 65 años para poder recibir más. Sin embargo, pues esto también depende de la persona. Por ejemplo, te doy el caso de mi papá. Mi papá se pensionó en el año de 2021, si mal no recuerdo, 2020. Se pensionó en 2020. Y él básicamente lo que eligió fue pensionarse por cesantía, lo cual quiere decir que cuando él cumplió 60 años ya empezó a recibir el 75% de ese dinero. Por supuesto, se pudo haber esperado un año, 2, 3, 4, 5 para poder recibir mucho más dinero. Sin embargo, él dijo, pues mira, ahorita a los 60 me siento muy bien, no me duele nada, estoy bien de las rodillas, puedo disfrutar y hacer lo que pues siempre quise hacer, que no pude hacer por tener tanto trabajo durante tanto tiempo. Entonces es completamente válido si quieres a esa edad decir hasta aquí. Entonces, en resumidas cuentas, la modalidad 40 lo único que va a hacer es ayudarte, una, a subir tu salario base de cotización y dos, a acumular un máximo de 5 años de semanas cotizadas. No más. Esto es lo que y otra cosa es la pensión por cesantía y vejez, que es lo que te platico ahorita. Si te quieres pensionar a los 60 o a los 65 años. Por ejemplo, una persona que actualmente tiene 55 años está en edad ideal para empezar con una modalidad 40 para que cuando acabe esa modalidad pues ya cumpla los 60 y si esa persona quiere vivir con ese 75%, maravilloso. Ahora, ¿cómo inscribirse? Ahí te van los pasos. 1. Verifica tu situación. Revisa tus semanas cotizadas y el salario base de cotización en el sistema del IMSS o de tu Afore. 2. Reúne los documentos básicos que ves aquí en pantalla. 3. Realiza este trámite en línea o en tu subdelegación. Y 4. Elige el salario y empieza a realizar los pagos. Estos pueden ser vía SPAY. Ahora, aquí te van unas estrategias comunes que la gente hace para sacarle el máximo provecho a esta modalidad 40. Número 1. Incrementar el salario base lo máximo permitido, que son las 25 UMAS. Esto es bastante bueno porque obviamente va a elevar de manera considerable tu pensión, sobre todo si tienes unas buenas semanas cotizadas, por ejemplo, más de 1,000 semanas. Sin embargo, como te lo comenté en un principio, quizá haya personas que un pago mensual de 7, 8 mil pesos pues pueda ser bastante complicado de poder hacerse. 2. Puedes hacer aportaciones estratégicas. Esto es básicamente no irte ni hasta el tope ni hasta abajo, sino al medio, en un lugar donde digas, ok, con ese dinerito puedo vivir bastante bien, que no perjudique tus finanzas y que obviamente pues no hagas esas aportaciones excesivas que a lo mejor te pueden salir. Y 3, también está la estrategia de pago único. ¿Qué es esta estrategia de pago único? ¿Cuál es esta estrategia de pago único? Básicamente te permite aumentar la pensión mediante un pago retroactivo. Y esta es una muy buena opción que te da el IMSS y te pongo un ejemplo. Supongamos que yo nací en el año de 1970, ¿no? Y empecé a trabajar y todo bien y todo en orden. Estamos en el año 2025 y resulta que en el 2022 yo dejé de trabajar, ¿no? Porque me corrieron, porque lo que sea, porque no sé. Y me entero de esto de la modalidad 40. Bueno, pues como no han pasado 5 años desde que fue mi última cotización en el IMSS, yo puedo hacer un pago retroactivo antes de mi modalidad 40 para que mis semanas sigan sumando. Y de esta manera, cuando yo diga, ok, ya quiero empezar la modalidad 40,
pueda continuar con ese lapso de 5 años o incluso poco menos. Esto, por ejemplo, va a depender también de la edad en la que yo me retire y de esta manera poder tener una buena pensión. Entonces, en este caso, en el ejemplo que te doy, por ejemplo, esta persona que dejó de trabajar en 2022 dio su pago retroactivo del 23, del 24, incluso una parte del 25, y aparte de esos 3 años que ya acumuló, va a poder acumular otros 5 más, lo cual pues obviamente va a sumar para tener una mejor pensión. Recomendación, antes de inscribirte, consulta a un experto en seguridad social y de preferencia a alguien que te recomienden, porque esta persona va a entender tu caso a la medida e incluso te va a ayudar a gestionar estos trámites y te va a ayudar bastante para ahorrarte tiempo, dinero y esfuerzo. Yo te lo digo de manera muy honesta, esta es una investigación que yo realicé, sin embargo, yo no soy experto ni llevo casos de modalidad 40. Por eso te hago la invitación a que si te interesa esto, el primer paso, además de informarte con este video, es contactar a una persona que te ayude a hacer esta gestión. Ahora, desventajas generales de la modalidad 40. Número 1, obviamente que si eliges un salario base de cotización máximo, pues esto puede repercutirte en el bolsillo. Número 2, la modalidad 40 no te da servicios médicos del IMSS. Estos los debes de pagar aparte bajo el amparo de la modalidad 33. Porque muchas personas piensan, oye, yo ya empecé con mi modalidad 40 y ¿qué crees? Que me rompí un dedo, quiero ir a arreglármelo al IMSS. Pues te van a decir que no eres una persona que actualmente está afiliada. Entonces, por lo mismo, vas a tener que pagar también la modalidad 33 si quieres hacer uso, obviamente, de los servicios de salud del IMSS. Y recordar que esto es solo, única y exclusivamente para aquellas personas que estén bajo el amparo de la ley de 1973. Ahora, Luismi, preguntas frecuentes. ¿Qué pasa si dejo de pagar? Pues tu inscripción se cancela, pero tus semanas cotizadas, esas que ya pagaste, se conservan y nadie te las quita. 2. ¿Esto cómo afecta a mi Afore? Bueno, realmente las aportaciones no van al Afore. Al contrario, se van a poder combinar y eso es algo bastante bueno. Y 3. ¿Puedo trabajar mientras estoy pagando mi modalidad 40? Nel pastel. Bueno, al menos en la formalidad. Obviamente que pues, si tienes tu changarrito de tacos y no declaras lo que ganas en Hacienda, pues ahora sí que si no se entera el IMSS, ya lo hiciste. Pero cotizando en el IMSS, ni se te ocurra porque esto se cancela. Y pues terminamos con malas noticias, que es básicamente que a los jóvenes, bueno, ya no soy tan joven, pero aquellas personas que nacieron básicamente a partir del año 81, 82, 83, ya no tienen derecho a estas pensiones de IMSS, por lo cual es bastante importante saber y tener un plan personal de retiro. Este lo puedes contratar con cualquier casa de bolsa o bien con cualquier institución financiera regulada que te lo ofrezca. Si quieres conocer más sobre el plan personal de retiro, te dejo este video que hice con un gran amigo, mediante el cual te puedes enterar muy bien de cómo funcionan, qué es y cómo puedes sacarle el máximo provecho a un PPR. Y espero que este video haya sido de tu total agrado, no sin antes pedirte por favor que te suscribas al canal, me ayudas bastante, y por supuesto que me regales un me gusta. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.